www.nic.cl. NIC Chile, tu identidad en Internet. Agenda Derechos Humanos con Claudio Nash. Teoría y práctica de la protección de los derechos humanos en Chile. Nueve de la mañana con 34 minutos, regresamos a esta primera edición de Radioanálisis y retomando una sección que esperábamos con muchas ansias que regresara, Agenda de Derechos Humanos, con el profesor Claudio Nash, a quien tenemos, por cierto, acá en estudio y que le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, profesor? Buenos días, gracias por estar acá con nosotros. No, muy contento, Claudio, de volver después de un par de meses que estuvimos fuera, pero ya con todas las ganas de volver a hablar de derechos humanos en Agenda de Derechos Humanos. Sí, y hoy más que nunca además, profesor, con toda la situación que estamos viendo a nivel mundial y en particular con el desastre humanitario que se está viviendo en la Franja de Gaza durante los últimos meses, bueno, fines del año pasado, cuando reflota nuevamente este conflicto, pero que también durante las últimas semanas hemos visto diferentes acciones que se han estado haciendo tanto a nivel diplomático como a nivel de organismos multilaterales, como por ejemplo la decisión de estos tres estados, España, también Irlanda, Noruega, de reconocer el Estado de Palestina, pero además con las fronteras anteriores a 1967, que es un hecho que algunos han calificado de histórico, que incluso a lo mejor podría impulsar a que otros países también sigan este mismo ejemplo. Partamos por ahí. ¿Qué podríamos decir respecto de esa decisión? Sí, es una decisión políticamente muy relevante y a mí me parece que para los auditores tal vez lo más interesante es poder contextualizar un poco las distintas medidas que se están adoptando, el por qué se adoptan, entender que hay una lógica, porque uno se encuentra con muchos comentarios, yo creo que son muy legítimos desde la frustración, es decir, que no se ha podido hacer nada, que no sirve nada lo que hace la Corte Internacional de Justicia, etc. Y cuando uno mira el panorama en su conjunto, uno al menos encuentra una cierta coherencia en lo que se está haciendo. Para que los auditores y las auditoras entiendan, aquí la comunidad internacional lo que está haciendo es intentando enfrentar un genocidio donde se han cometido, además, y así lo ha dicho el fiscal de la Corte Penal Internacional, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. El punto está, Claudio, en que esas acciones corresponden a una decisión. Aquí no es una catástrofe natural, aquí hay una decisión que es una decisión política de llevar adelante un determinado conjunto de acciones que hoy las calificamos como crímenes internacionales. Entonces, esa decisión política tiene un sustento, no se da en el aire, tiene un sustento ideológico en el sentido de que hay un grupo que se supone superior a otro, esa es la base de todo genocidio, de todos los crímenes de exterminio en la historia, pero además hay una base que es económica, que permite hacer eso, una base militar que también facilita que esto se lleve adelante, y una base de orden político, es decir, aquí hay sustento político, tanto en este caso al interior de Israel, como de estados, gobiernos que le apoyan. Entonces, en ese sentido, uno debe poner esta medida de que mañana va a suceder martes, que España, Irlanda y también Noruega van a hacer este reconocimiento. ¿Qué busca esto? En definitiva, de alguna manera, socavar esas bases políticas, es decir, enviar un mensaje claro que por esta vía usted no solo no está consiguiendo lograr una mejor posición de sus pretensiones, en este caso del gobierno de Israel a nivel internacional, sino que está retrocediendo y está logrando el efecto inmediatamente contrario, es decir,
que la comunidad internacional y estados importantes terminen apoyando a quien usted hoy día está atacando. Entonces, hay una lógica en eso, que es socavar ese elemento político que sustenta hoy día a el accionar de Israel en esta zona. Y bueno, a estas acciones se suman otras que se están tomando ya a nivel multilateral a través de distintos organismos, como por ejemplo la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia. Y en ese sentido le quería pedir, bueno, en primer lugar, que nos aclare a todos nosotros, porque hay mucha gente que confunde la Corte Penal Internacional con la Corte Internacional de Justicia, una explicación rápida de cuáles son sus principales diferencias, pero también por qué es importante las decisiones que han tomado estos dos organismos durante las últimas semanas. Sí, mira, Claudio, yo me acuerdo que en enero justamente conversamos un poco de esto, porque estaba en ese minuto la atención puesta en la Corte Internacional de Justicia a las medidas cautelares que dictó a fines de enero. Hay dos mecanismos para la protección del derecho internacional en general, pero particularmente lo que a nosotros nos preocupa, derechos humanos y el derecho humanitario, es decir, el derecho de la guerra. Por una parte, hay un tribunal, que es la Corte Internacional de Justicia, que juzga a los estados, la responsabilidad de los estados. Y lo que hizo Sudáfrica en su minuto fue demandar a el gobierno de Israel, al Estado de Israel, diciendo: usted está incumpliendo con sus obligaciones respecto de un tratado que usted, Israel, firmó, y es el de la prevención y castigo del genocidio. Y en ese marco, la Corte Internacional de Justicia ha dictado medidas cautelares, primero unas medidas a fines de enero bastante genéricas, pero las que acaba de dictar ahora hace menos de una semana atrás, mucho más intensa, en el sentido donde le dice la Corte Internacional de Justicia a Israel: usted debe parar los ataques que está llevando adelante en Rafah, debe permitir el acceso humanitario y debe permitir el acceso a instituciones que investiguen lo que ahí está pasando. Es decir, una postura mucho más robusta, si usted quiere, o más rotunda, la orden que ha dado la Corte Internacional de Justicia. Y por otra parte, hay otra corte, que es la Corte Penal Internacional. Y ahí los auditores, yo creo que el ejercicio más fácil es, cuando escuchen penal, piensen siempre en individuos. Ya no es la responsabilidad del Estado, sino que es la responsabilidad de individuos. Y aquí lo que ha hecho el fiscal de la Corte Penal Internacional es lo siguiente: ha dicho, mire, yo he investigado la situación que está sucediendo en Palestina y he llegado, yo fiscal, a la convicción de que se han cometido crímenes internacionales por los líderes de Hamás, producto del atentado que todos han condenado correctamente del 7 de octubre. ¿Por qué? Porque se atacó a la población civil, hubo un ataque indiscriminado, etc. Y por otra parte, la toma de rehenes. Y por otra parte, el mismo fiscal dice, pero también en la respuesta ante esto, las máximas autoridades de Israel, Netanyahu y su ministro de Defensa, han cometido actos que pueden ser calificados como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y en ese sentido le ha dicho a la Corte: mire, Corte, hay antecedentes para disponer medidas urgentes, y esa medida urgente es el arresto, una orden de arresto internacional contra estas autoridades. Lo que tiene que hacer la Corte ahora, hay una sala especial que ve esto, es autorizar la orden de arresto. Ambos mecanismos, el de la Corte Internacional de Justicia como el de la Corte Penal Internacional, Claudio, van en esta misma lógica que hablábamos antes, de ir no solo enviando señales políticas, sino que también señales jurídicas. Acá la defensa de derechos humanos
en este conflicto, digamos, en este momento histórico donde estamos frente a un genocidio, implica adoptar medidas políticas, jurídicas y también medidas de carácter cultural o de alguna forma que digamos, discutan el relato de que aquí estamos ante una acción legítima de defensa. Un genocidio nunca es una acción legítima de defensa. Crímenes de lesa humanidad nunca lo son, crímenes de guerra tampoco. Lo que hacen los tribunales es enviar un mensaje en ese sentido, buscando sanciones al Estado y buscando sanciones individuales. Ahora, la opinión que surge en algunos sectores y muy propio también de lo que usted comentaba, ¿no? De esta frustración que existe al ver que se toman acciones, se toman decisiones y aún así esta situación se mantiene, es qué tan efectivos son, esto, valga la redundancia, estos mecanismos para evitar que situaciones tan trágicas como lo que está ocurriendo en Gaza se mantengan, porque de hecho la reacción de Israel ha sido bastante, por así decirlo, provocativa, ¿no? Respecto de estas informaciones que han ido surgiendo. Son todo lo eficiente que hemos querido nosotros como humanidad que sean eficientes. Aquí nos estamos haciendo cargo de lo que se ha construido a nivel internacional desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial, y justamente, y esto es lo paradójico de la situación, justamente frente al holocausto que vivió el pueblo judío, se tomó una decisión que nosotros lo entendemos muy bien acá en Chile, del nunca más. Nunca más podía suceder que un Estado decidiera autónomamente llevar adelante un proceso de genocidio y la humanidad no tuviera herramientas para detenerlo salvo la guerra. Y en ese sentido se diseñó un mecanismo que tenía que ver con un gran acuerdo político, un espacio de discusión política que antes no existía, y eso son las Naciones Unidas. Por otra parte, un espacio judicial, una Corte Internacional de Justicia. 40 años después, una Corte Penal Internacional. Hoy día lo que estamos activando es esa construcción. Ahora, esa construcción, y en esto no podemos ser ingenuos ni ingenuas, es una construcción institucional donde hay poderes cruzados, digamos, o tensionados. Por una parte está el poder de la realidad que dice que hay que hacer algo. Hay que detener este genocidio, hay que detener los crímenes de lesa humanidad, hay que detener los crímenes de guerra, hay que detener los actos terroristas. Eso hay que detenerlo. El punto es que para detenerlos tenemos que utilizar las herramientas de un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque si no, la única alternativa que queda es la de la guerra. Y en ese sentido, entonces, la eficacia del sistema internacional siempre es menos de la que probablemente quisiéramos cuando se tocan intereses políticos. Y por eso es tan relevante, Claudio, que estas campañas internacionales, como reconocer este reconocimiento de estos estados, lo de las cortes internacionales y lo que podemos hacer cada uno de nosotros, apunten a socavar las bases del poder político que permite a un Estado llevar adelante una política genocida. Y eso es lo que se está intentando hacer, restar ese poder. Es difícil, por supuesto que es difícil. Piense usted y los auditores en el caso de Sudáfrica. Sudáfrica estuvo durante décadas siendo objeto de monitoreo internacional, siendo objeto de medidas de presión internacional. ¿Para qué? Para generar las condiciones de transformación y cambio. Y por eso medidas como las acampadas estudiantiles en Estados Unidos, en Europa, han sido tan importantes, porque eso va socavando el apoyo
que dan los aliados del gobierno de Israel. Entonces, socavar el apoyo que da Estados Unidos es fundamental para que esto se detenga. Y eso los estudiantes norteamericanos lo han entendido muy bien. Esto también no solo depende de las altas esferas del poder, sino que depende de lo que yo haga cotidianamente. Y ese es un ejercicio de compromiso humanitario con lo que hoy día está sucediendo en Gaza. Estamos conversando con el doctor en Derecho, académico coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra Casa de Estudios, presidente además de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, Claudio Nach, en este espacio Agenda Derechos Humanos, en esta ocasión hablando respecto del grave conflicto humanitario que se vive en Gaza. Profesor, a propósito de lo último que usted mencionaba, bueno, nuestro país no ha estado ajeno a estas acciones y en particular nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Chile, también ha experimentado durante estas últimas semanas un proceso de debate, de discusión, de reflexión interna en torno a estos graves acontecimiimientos. ¿Qué podríamos también decir al respecto, ¿no? de este diálogo que se ha dado con algunas acciones también que han impulsado estudiantes, en fin, y que refleja, ¿no? que este conflicto que se está desarrollando en Gaza no solamente es un conflicto local, sino que obviamente trasciende a todo el mundo? Aquí hay varios niveles, Claudio, yo diría, de análisis. Un nivel que esto nos interesa a la humanidad en su conjunto porque lo que se están cometiendo son los crímenes más graves a los que la humanidad como un todo debe reaccionar. Este no es un problema solo de los palestinos que viven en estos minutos en esa zona. Esto involucra a la humanidad en su conjunto. Segundo nivel relevante para nosotros acá en Chile, y es que nosotros tenemos acá una comunidad palestina muy importante, que ya tuvo que emigrar. Esta no es la primera oleada de persecución que sufre el pueblo palestino, y acá hay que ya lleva un grupo que lleva 100 años o más acá en el país. Son parte ya de la estructura cultural, de la construcción cultural de este país. Por lo tanto, lo que sucede en Gaza para muchos tiene que ver directamente con lo que sucede con su familia, con sus orígenes. También hay una comunidad judía que es muy, muy importante acá en el país y que también se ha visto afectada por los secuestros que cometió Hamás el 7 de octubre. Entonces no nos es un conflicto ajeno ni en términos culturales como humanidad, pero tampoco en términos de la construcción social en este país. Pero además hay un tercer nivel, yo diría, que ya tiene que ver directamente con la Universidad de Chile. Nuestra universidad yo creo que ha entrado en un debate que es muy sano. No hay que temerle al debate y a la discusión de ideas. Y en esto yo creo que ha sido fundamental la acción de estudiantes de la universidad que, uniéndose a esta tendencia que es internacional, iniciaron un acampe en la Casa Central. Esto hay que aclarar, no es una toma. La Casa Central ha seguido funcionando, tanto así que ayer se realizó el Día del Patrimonio en un patio, y en el otro patio el Día del Patrimonio Palestino, y donde la gente podía visitar. Esto habla de una universidad que es capaz de administrar de alguna manera estas tensiones, pero el debate de fondo hay que darlo. Y el debate de fondo tiene que ver con si una medida como la que están demandando los estudiantes debe tomarse o no. Es decir, dentro de las medidas de presión respecto de Israel está la presión, decíamos, que no es solo política, no es solo de las sanciones ante cortes internacionales, sino que medidas de presión que se puede hacer entre pares de alguna manera. Y en ese sentido hay medidas de boicot, ciertos productos que
se ha llamado a boicotear, pero hay un boicot que se conoce como boicot académico. Quienes estén interesados, vamos a publicar una columna en Radio Universidad de Chile donde van a estar los links que pueden y profundizar un poco más, pero el boicot académico, hay que aclarar, es un boicot institucional. Es decir, aquellos acuerdos institucionales entre la Universidad de Chile y universidades israelíes, la demanda es dejarlos sin efecto. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque las universidades israelíes están comprometidas dentro de un entramado con el Estado israelí que tiene responsabilidad en el genocidio, pero además porque es una forma eficaz de presionar y enviar un mensaje de que mantener esta política de exterminio tiene consecuencias políticas, económicas y culturales. Y ese debate tenemos que darlo en la universidad. Si los acuerdos de cooperación académica son neutros, entre comillas, son solo técnicos o también son acuerdos de orden ético. Y esa discusión la tenemos que dar. Lo interesante en la política de boicot académico es que este es solo institucional. En el caso de Sudáfrica, por ejemplo, el boicot era a las instituciones sudafricanas, a las universidades sudafricanas y a sus académicos. En este caso, los académicos no son objeto de ningún tipo de medida directa, es decir, la libertad académica se respeta plenamente, pero sí se envía un mensaje desde el punto de vista ético de que las instituciones no pueden seguir funcionando como si no estuviese pasando nada hoy en Gaza. Y en ese sentido yo lo que espero es que se acoja este llamado que se ha hecho al interior de la universidad de generar un debate triestamental. Esto compromete a la universidad en su conjunto y que discutamos si estos acuerdos académicos deben o no mantenerse. Me parece que esa es una decisión que no pueden tomarla aisladamente las autoridades superiores de la universidad, sino que debe ser un debate triestamental porque nos compromete a todo. El ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el término del genocidio nos compromete a todo, y la Universidad de Chile en esto sabe muy bien la importancia de la solidaridad internacional y sabe muy bien lo que significa un compromiso profundo con los derechos humanos. Eso es lo que está en juego en nuestra universidad hoy. Sí, bueno, profesor, estamos justo en el tiempo, un poquito pasado, pero dediquemos estos últimos segundos a ver qué se viene para este mes en materia de derechos humanos, actividades que siempre aprovechamos de relevar en este espacio. Sí, yo quiero aquí dar una buena noticia, justamente en lo que vamos a publicar esta semana, la columna. Vamos a tener un nuevo espacio que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se ha interesado en el espacio Agenda Derechos Humanos como un lugar desde donde poder comunicar también los temas que son relevantes en los próximos 30 días, digamos, en el próximo mes en materia de derechos humanos. Así que yo los invito, y ese va a ser el gancho para que lean nuestra agenda, nuestra columna, que va a ir acompañando siempre este espacio. Así que quienes quieran saber qué va a pasar interesante este mes en derechos humanos, el INDH se los va a informar en la columna que vamos a publicar en estos días. Así que muy atentos todos y todas a ese espacio. Sí, así que atentos y atentas a nuestro diario electrónico radio.chile.cl y por supuesto a este espacio que tendremos periódicamente con el profesor Claudio Nach. Profesor, muchas gracias por estar acá y lo esperamos pronto. Que esté bien. No, un gusto. Nos vamos, siga junto a nosotros porque en breve llega Diana Porras y Semáforo. Que tenga una buena jornada. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Primera Edición de Radio Análisis. Lo más relevante de cada jornada informativa, con noticias, comentarios, análisis y entrevistas, en una transmisión en línea con las radios que piensan.